As Vozes da Casa de Cedro, capítulo 3. Ecos no corredor fechado, eu soy Helena Rodrigues, e sigo relatando lo que viví. En esa casa, que respira oscuridad y memoria. Apenas la puerta se cerró a mis espaldas, el golpe resonó como un trueno contenido. El aire dentro de la casa era más frío que afuera, casi húmedo. Me quedé inmóvil por unos segundos, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. El olor era una mezcla de madera podrida y perfume antiguo, el tipo de aroma que solo existe en casas que han guardado secretos demasiado tiempo. La voz que escuché detrás de mi oído aún vibraba dentro de mi pecho. Finalmente, había dicho, la palabra todavía ardía en mi mente, mis manos temblaban, pero mantuve la carta de mi abuela firmemente sujeta. Sentía la textura rugosa del papel bajo mis dedos. Me adentré un par de pasos en el pasillo principal. El suelo crujió bajo mi peso como si protestara. Mis botas levantaban nubes de polvo que brillaban con la luz tenue que entraba por la ventana rota. Afuera, Davi golpeaba la puerta. Su voz se filtraba amortiguada, mezclada con el murmullo del viento. «Helena, abre la puerta, por favor». Pero la puerta no se movía. El mecanismo estaba trabado desde dentro, como sellado por algo más que una cerradura tacue el pomo. Estaba helado, casi entumecedor. Retrocedí al sentir esa extraña sensación. Respiré hondo para no entrar en pánico. Llamé en voz baja: «Mamá, ¿eres tú?». El eco fue mi única respuesta. La casa parecía contener la respiración. Caminé hacia el interior, sintiendo como la penumbra me tragaba lentamente. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, imágenes de fiestas rurales, de cosechas, de mi familia. Algunas estaban torcidas, como si hubieran sido movidas recientemente. Una de ellas llamó mi atención. Era una foto de mi abuela, doña Esmeralda, sosteniendo mi mano cuando debía tener 5 años. Su sonrisa en la imagen era cálida, pero sus ojos parecían seguirme mientras pasaba frente a ella. La madera del corredor volvió a crujir, no por mis pasos, sino por otros, pasos suaves, calculados, que venían desde la oscuridad. Mi respiración se aceleró. El pasillo se extendía hacia la escalera principal. Las hendiduras de los escalones parecían bocas abiertas, listas para tragar sonido. A medida que avanzaba, el aire se hacía más frío. La lámpara vieja colgando del techo osciló sin que hubiera viento. Escuché un susurro, una palabra incomprensible, luego otra. Parecía un murmullo en un idioma antiguo, o simplemente un pensamiento disfrazado de sonido. Me detuve en un golpe fuerte, resonó en la parte superior de la escalera, como si alguien hubiera tirado un mueble contra la pared. Salté del susto, apretando la carta contra mi pecho. «¿Quién está ahí?», pregunté con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido de un leve arrastre. Algo se movía ahí arriba. Mi instinto me gritaba que diera media vuelta y huyera, pero la voz de mi madre seguía golpeteando en mi cabeza. Tenía que averiguar qué estaba pasando. La escalera parecía más empinada que en mis recuerdos. Los peldaños estaban cubiertos de polvo, excepto algunos, como si alguien los hubiera usado recientemente. Puse el pie en el primer escalón. Crujió como un suspiro anciano. Subí uno más luego otro. El silencio se volvió más pesado, como si la casa estuviera escuchando cada uno de mis movimientos. Mis manos empezaron a sudar a pesar del frío. El pasillo superior era aún más oscuro. Solo una franja de luz rojiza del atardecer se filtraba por una ventana lateral. Esa luz proyectaba sombras largas, casi humanas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi nombre resonó otra vez, como si alguien lo pronunciara justo detrás de mí. «Helena». Me giré de golpe. No había nadie, pero una sombra cruzó por la pared del fondo. Dudé. Quizá era mi imaginación, quizá la casa estaba jugando conmigo, o quizá no estaba sola. Caminé hacia la puerta del cuarto de mi abuela. La reconocí por el marco tallado y el pequeño colgante de metal que ella había puesto allí. Un colibrí oxidado, símbolo de libertad, ironía. April Elp se movió con un leve clic. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un olor intenso a lavanda vieja y humedad salió del cuarto. Entré lentamente. El aire era más frío que en el resto de la casa, como si el tiempo no hubiera avanzado allí dentro. La cama seguía cubierta con la colcha bordada por la propia Esmeralda. El espejo del tocador estaba lleno de motas y manchas, pero reflejaba mi silueta con claridad, demasiada claridad. Me acerqué al tocador. Algo estaba encima, un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Lo reconocí en el diario de mi madre, pero debería estar en su habitación, no en la de mi abuela. Toqué la portada. Era cálida, como si alguien la hubiera sostenido hacía poco. Un golpe seco sonó detrás de mí y me giré con el corazón a punto de estallar. La puerta
Se había cerrado. El picaporte vibraba, como si algo del otro lado lo hubiera empujado. Retrocedí hasta la pared. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mis propios latidos. Entonces escuché el susurro muy cerca, justo detrás de mi hombro en Elena. No leas eso. A mi piel se erizó, la habitación se volvió más fría, la lámpara del techo parpadeó con un sonido eléctrico. Pero mis dedos ya estaban abriendo el diario. Las primeras páginas estaban en blanco. Luego, letras apresuradas llenaban la hoja. Si Elena regresa, la casa despertará. Mis manos temblaron. Mi nombre aparecía repetido varias veces. Sentí que la vista se me nublaba. La puerta volvió a golpear en una, dos, en 3 veces. Algo quería entrar, o no quería dejarme salir. Leí outra linha del diário. Ela não deve saber o que eu escondi no corredor fechado. El corredor cerrado. Aquel que mi abuela siempre prohibió. Ese que, según las historias, estaba sellado desde antes de que yo naciera. Un fuerte golpe sonó en la ventana del cuarto. Una sombra cruzó rápidamente el vidrio. Mi corazón se frenó en seco en Elena. Dijo la voz de nuevo, pero esta vez más urgente, más humana, más desesperada. Sentí un tirón en mi muñeca. Algo invisible me empujó hacia la puerta. Tropecé, cayendo sobre la cama. La carta que llevaba cayó al suelo el diario también. Al pararme, el piso vibró por un segundo, como si alguien caminara bajo las tablas. El miedo se volvió un nudo en mi garganta. Tomé el diario, tomé la carta. Corrí hacia la puerta al abrir de golpe. El pasillo estaba oscuro. Solo una figura estaba allí. Al final, Anal tan quietísima, como si me estuviera esperando. Dio un paso hacia mí en solo uno, el suficiente para que reconociera su silueta. Mi padre Benicio, su voz, ronca, quebrada, llenó el corredor en Elena. No deberías haber regresado.